Buenas a todos, hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, a ver si os gusta este formato, es como más directo, más de tú a tú. Y vamos a hablar de la República. Voy a hacer, bueno, una charla que va a ser en gran parte histórica, pero quiero hacer un pequeño speech o reflexión al principio. Sé que este vídeo me van a caer palos por todos lados, pero yo creo que la verdad es revolucionaria y siempre acaba imponiéndose. Es un tema muy controvertido, la cuestión de la República, entre otras cosas por el fundamentalismo y polarización que sigue existiendo en nuestro país y que desde el PSOE y otros partidos siguen fomentando, pero la República, el 14 de abril, se ha convertido en una comparsa memorialista que dentro de la izquierda se ha hecho inútil. Yo soy republicano, ya lo sabéis, aquí me dicen las hachas, las espadas, las lanzas. Yo soy republicano, yo reivindico la república, pero lo hago en un sentido de que quiero, independientemente de que, obviamente, la república me parece un periodo muy interesante y que hay que estudiar, y de hecho es mi periodo de contemporánea, es en lo que yo soy especialista, o me estoy especializando. Es un periodo muy interesante, pero hay que superar determinados mantras y determinados packs que, bueno, mantienen a día de hoy tanto la izquierda como la derecha, y tiene que haber una reivindicación republicana que no sea memorialista y que no esté enfocada a cómo querer repetir la Segunda República, porque la Segunda República fue algo de progreso, fue algo, un intento valiente de cambiar muchas cosas en España, pero fue un estrepitoso fracaso al final. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprender de los errores y lo que hay que hacer es tener un proyecto de república que desde luego no sea la de esta nueva izquierda que tenemos, que sería peor aún de lo que tienen en Chile. No queremos una república al estilo de lo que tiene Boric en Chile y no queremos tampoco una república como la francesa vendida a intereses extranjeros. Ser republicano no es tener una ideología, ser republicano es un modelo de Estado. Entonces yo, obviamente, prefiero un régimen republicano que un régimen monárquico, pero no me vale cualquier régimen republicano. Quería aclarar esto antes de meterme a hablar de la Segunda República. También quiero hacer incidencia en que la marcha republicana, que nosotros hemos ido durante años, hace ya unos años que dejamos de ir, porque hemos decidido romper con todo ese espectro de la izquierda, que ni es izquierda ni es nada, y que es, bueno, algo ni memorialista, porque esa gente no reivindica la lucha real de esa gente, sino un espantapájaros que han creado monstruoso sobre lo que fue la República y sobre lo que es ser republicano. El 14 de abril de 1931, tras la debacle y ruina absoluta a todos los niveles del régimen de Alfonso XIII, ya después de la dictadura de Primo de Rivera, ya sabéis, Damaso Berenguer, luego el periodo del Almirante Aznar, llega un momento en que hay una verdadera eclosión social en torno a la República, a la búsqueda de la República, el levantamiento de Jaca, los mártires de la República. Empieza a haber tal efervescencia que, bueno, las autoridades no son capaces de controlar la situación. Había algunos representantes, sobre todo el ejército, pidiendo mano dura, pero había tanto miedo a un golpe de Estado, a un proceso de radicalización violento, que tras las elecciones municipales el propio monarca se dio cuenta de que no podía sostener el régimen, pidió consejo a sus allegados y sus allegados le dijeron que lo mejor que podía hacer era irse para evitar un baño de sangre. Por lo tanto, Alfonso XIII sale del país, se exilia y se proclama la República. Hay que tener en cuenta que aquí hay mucha gente que afirma que las elecciones municipales, que no eran legítimas. Vamos a ver si nos podemos centrar un poco. Legítimas en el sentido del régimen de Alfonso XIII, que venía de ser una dictadura, pues no, desde la perspectiva de la dictadura no es legítimo. Desde la perspectiva de cualquier persona que busque la objetividad y que intente analizar cómo eran los acontecimientos del momento y la efervescencia política y social que había, pues evidentemente sí. Porque aunque la gente luego diga, no, pero cuando se contó el mundo agrario español, en realidad no hubieran ganado, no había democracia en el mundo agrario, la gente votaba por caciques y por lo tanto es ridículo pensar que esas elecciones las perdieron los republicanos. Ellos ganaron en las grandes ciudades, que es donde realmente no existía ese control, y cuando en las capitales ganan los republicanos, los propios monárquicos dan un paso atrás. ¿Por qué? Porque era evidente con la efervescencia que había y con esos resultados electorales que no tenían capacidad de mantener la monarquía. Por lo tanto, dan un paso atrás. Claro, luego los monárquicos posteriores pueden interpretar la historia desde lejos
e intentar construir un relato fantástico, pero si los monárquicos del momento aceptaron la llegada de la República porque no tenían modo ninguno de evitarla, pues desde luego es porque esos resultados sí fueron contundentes. El movimiento obrero había despertado en el último periodo de la dictadura de Primo de Rivera y tenía un gran potencial. Esas organizaciones obreras y revolucionarias, sindicatos y partidos eran un empuje importante o un apoyo importante para los partidos republicanos burgueses, que eran los que empezaron siendo dominantes en esa andadura de los primeros pasos de la República y, por supuesto, en el periodo conspiranoico previo, con el tema del Pacto de San Sebastián, etc. Las fuerzas obreras apoyaban desde fuera, pero contribuían a esa efervescencia político y social. Una vez proclamada la República, es verdad que el primer bienio, conocido como bienio progresista, se articularon muchas mejoras, que claro, teniendo en cuenta lo que tenemos ahora, no parecen tan grandes, pero teniendo en cuenta cómo era la España anterior a la República, supusieron grandes avances a muchos niveles. No voy a decir que fue un periodo perfecto y que todo fue fantástico, porque sería mentir, pero en ese bienio progresista es verdad que se hicieron grandes avances en cuanto a educación, a libertades, a derechos en general, que antes pues no se tenía. Por lo tanto, ese primer periodo republicano hubiera sido positivo si no se hubiera revertido totalmente en el segundo bienio, conocido como bienio negro, y además si no hubiera habido esos problemas, sobre todo al final del periodo, de muertos, de violencia y, bueno, de sembrar la semilla para mí de la destrucción de la República. En este periodo es cuando los monárquicos empiezan a realizar acciones, de hecho es cuando se inicia la violencia en la República, o por lo menos una violencia más aguda, y es precisamente cuando estos círculos monárquicos empiezan a manifestarse, se les reprime y en ese contexto se dan las famosas quemas de iglesias. Lo cual, independientemente, porque ahora voy a hablar de las dos versiones con más consistencia y más creíbles desde mi punto de vista, independientemente de quién lo hiciera, me parece algo criminal. Considero que el gobierno republicano no estuvo a la altura de poder controlar esa situación y por lo tanto pues se les fue de manos. Las quemas de iglesias, de conventos, hay dos visiones. Una es que obviamente fueron los rojos, fueron los comunistas, que eso es lo que se dice desde la perspectiva pseudo-franquista, pero dentro de lo que ellos llaman los rojos, hay que admitir que el Partido Comunista prácticamente ni existía, y los que tenían fuerza eran los socialistas y los anarquistas. Teniendo en cuenta que los socialistas estaban apoyando a los gobiernos republicanos, pues todas las evidencias que existen van hacia que si fueron precisamente alguien de lo que se considera que es la izquierda, fueron grupos anarquistas. O hay gente que dice que también gente, que yo sinceramente no lo creo, a no ser que fuera gente suelta, de los socialistas, pero bajo ningún concepto de los comunistas. La otra versión es que eran provocadores de la derecha que precisamente empezaron a hacer estas actividades para echarle la culpa a los rojos y a la República, poder aglutinar apoyos para revertir la situación política. Sea una u otra, me parece igual de lamentable. Y además creo que es el punto donde para mí ya es de no retorno, de difícil solución. Y desde ahí yo creo que la República ya estaba condenada a la polarización, al combate y a la destrucción del régimen, bien fuera por un golpe militar de la derecha o bien fuera por un proceso revolucionario. Pero lo que era la experiencia republicana, vamos a decir, burguesa, democrática, yo creo que ahí es donde está herida de muerte ya. A partir de ahí hay un desarrollo de la violencia importante, una agudización por los dos bandos, vamos a decir, que se van conformando, aunque luego se conforman, ya sería sin comillas, pero al principio son bandos entre comillas, se empiezan a conformar y esa polarización aumenta. Los anarquistas se insurreccionan contra el gobierno, el caso más paradigmático de todos es Casas Viejas, y hay graves enfrentamientos con Guardia Civil, Guardia de Asalto, con todas las fuerzas de seguridad. En ese contexto, Azaña no estuvo muy lúcido. Cuando pasó lo de Casas Viejas, él no sabía bien la situación, le dijo que bien estaba hecho lo que hubiera sido, y claro, la derecha lo usó de ariete contra el gobierno y en las propias contradicciones que tenían los republicanos con los socialistas sobre todo y con el conflicto con los anarquistas, al final termina cayendo el gobierno. Se crea una inestabilidad que termina habiendo elecciones y termina ganando la derecha. Cuando gana la derecha,
paso al... Bueno, antes de pasar al segundo periodo, me gustaría decir que el Partido Comunista en esa época, por directrices de la Cominter, yo tengo un artículo y un vídeo de podcast hablando sobre esto en concreto, sobre el papel de la Internacional Comunista en España. Los delegados que mandaban, para mí, tuvieron un papel muy malo y creo que contribuyeron a que el Partido Comunista pasara a ser algo totalmente marginal. Estamos hablando de que en la conformación del partido hay estimaciones que hablan de unos 5.000 militantes y cuando empezó la República la oscilación más veraz para mí va de 200 a 800. O sea, fijaros la cantidad de fuerzas que perdieron. Muchos se reintegraron en el PSOE, el PCE, aunque se funda aparte, es producto de una escisión del movimiento obrero del Partido Socialista Obrero Español. Y cuando llega la República, ellos iban en camiones gritando abajo la República, vivan los soviets, lo cual, teniendo en cuenta las condiciones materiales del momento, era algo suicida a nivel político. También en Andalucía hicieron como una huelga insurreccional por los soviets, es decir, intentaban extrapolar lo que pasó en Rusia a lo que pasaba en España, que no tenía nada que ver. Entonces, el secretario general del PC podía ser Bullejos o José Díaz, pero en realidad era el delegado de la Internacional. Y así les fue. Y hasta que no cambiaron en la Internacional la visión del clase contra clase y otras políticas nefastas que tenían y apostaron por el Frente Popular, pues condenaron al PCE a ser un grupúsculo. Entonces, los comunistas aquí no tienen mucha relevancia y solo la cogen al final de la República cuando cambian y apuestan por la política del Frente Popular. Y sepultan el clase contra clase que tanto daño había hecho al movimiento obrero. Las fuerzas de la derecha, o de la derecha radical, empiezan a funcionar según empieza prácticamente el desarrollo republicano. El Partido Nacionalista Español ya existía antes de la República, de Albiñana. Se disuelven durante la proclamación porque había disturbios y no querían que les echaran la culpa a ellos, pero luego vuelven otra vez a organizarse. Para mí es un partido tradicionalista con cierto carácter fascistizante, de que cogen ciertas cosas, ciertos elementos del fascismo y los toman como propios para conectarse con las masas, porque el fascismo es un movimiento de masas fruto de la modernidad y estos partidos eran más como partidos de la porra de la Restauración, más tradicionalistas. Los carlistas tenían fuerza histórica en España y en esta época también la tenían. De hecho, tenían a la Unión Tradicionalista, que era el partido, y luego tenían el Requete como milicia armada, ¿no? Que esto luego en la Guerra Civil pues estuvieron con el bando nacional y bueno, fueron importantes sobre todo en el norte, donde tenían mucha presencia histórica. La CEDA surge posteriormente. Hay otros grupos, Acción Popular, bueno, las JAP mantuvieron el nombre, que eran sus juventudes, que son luego las juventudes de la CEDA. Hay grupos más grupos monárquicos, hay figuras relevantes como Goicoechea, Calvo Sotelo, que fue ministro con Primo de Rivera y que posteriormente tendrá relevancia con el bloque nacional y con su asesinato, que mucha gente piensa que es el principio de la guerra civil, cuando, bueno, fue una cosa más, pero desde luego creo que hubo motivos con más peso, aunque el bando nacional apoyara o se apoyara en la muerte de este personaje, pero hubo cosas de relevancia mucho mayor y que ya hacían que tenían la determinación tomada de parar la República de la forma que fuera. También habría que hablar de las JONS, habría que hablar de la JK de Onésimo Redondo, habría que hablar también de la fusión, bueno, las JONS primero era el Grupo de la Conquista del Estado y cuando se fusionan con el Grupo de Onésimo Redondo ya serían las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que luego se funda Falange posteriormente, terminaría siendo parte de Falange, sería Falange de las JONS, aunque luego se dividirían, estarían peleados entre ellos. Ledesma se saldría de Falange de las JONS cuando su liderazgo no se impone y se encumbró la figura de Primo de Rivera. Pasan muchas cosas, no es el tema de ahora, todo esto es fascinante, pero el vídeo de hoy quiero enfocarlo un poquito más, hacer un repaso muy general por encima a la República. Hay que tener en cuenta que la República, para mí, cae, y tenemos la guerra civil, no por las cuestiones externas, la influencia externa del auge del fascismo o de la pugna de los años 20-30 entre el comunismo y el fascismo, esa pugna que caracteriza esos años de entreguerras, que obviamente influyó, porque igual que la Unión Soviética, a través de la Cominter, influía en el Partido Comunista e intentaba influir también en el Partido Socialista. Por otro lado, la Italia de Mussolini y posteriormente, sobre todo a partir de la mitad de la República, cuando llega Hitler al poder, pues también intentan influir aquí. Pero el conflicto más grave, para mí, el más importante, es el interno.
De hecho, yo creo que una de las cuestiones más importantes por las que se da esa polarización y la República fracasa es que la derecha ve a la República como un sinónimo de revolución. Entonces se tenían que oponer a esa revolución. Entonces no daban opción a que la República pudiera funcionar y que hubiera un entendimiento entre las partes. De hecho, la derecha accidentalista, que sería para mí dirigida por Gil Robles, lo que querían era un estado de orden. Es decir, querían transformar la República en otra cosa, no que hubiera una alternancia y que los dos aceptaran las mismas reglas, izquierda y derecha. No, lo que querían era imponer un estado de orden y para eso se quería servir del Lerroux y del Partido Republicano Radical, que era un partido que pasó de posiciones muy obreristas y muy de izquierdas a posiciones de prácticamente derecha de orden, y querían desplazar, comerse a ese partido más moderado y terminar estando ellos en el poder. De hecho, cuando empieza ese bienio negro, empieza con dificultades. ¿Por qué? Porque la izquierda, o en este caso ni siquiera la izquierda, el movimiento obrero no, no acepta que la CEDA entre o que pueda entrar en el gobierno y se insurrecciona, que es la insurrección de octubre, que triunfó en Asturias y fracasó estrepitosamente en Cataluña. Entonces, traen incluso tropas de África para frenar el avance de la peste roja, que se decía, ¿no? Que iba a avanzar y se iba a comer España entera. La realidad es muy distinta. Obviamente, sí estaba dominado por socialistas. Sí tenían más fuerza allí los comunistas ya, y había también muchos anarquistas que se sublevan contra, bueno, esa llegada de la CEDA y esa posibilidad de establecer un estado autoritario de orden, y por lo tanto se insurreccionan, toman las armas, y en Asturias triunfa la insurrección. En Cataluña los nacionalistas catalanes no dan armas a la gente y por lo tanto fracasa y acaban presos enseguida. Entonces avanza el ejército y repelen a sangre y fuego la experiencia, la insurrección de octubre. Con esto también hay mucha controversia. Yo lo que más he estudiado es el apoyo de la derecha radical al gobierno, al Estado, porque ellos decían que no había que celebrar la victoria, porque en realidad estaban haciendo el juego a la reacción, pero que habían parado, para ellos todo era comunismo, que habían parado el comunismo en Asturias, en España, y que ellos tenían ese deber y que lo tenían que hacer. Esto luego le costaría muy caro a Ramiro Ledesma, porque si bien la primera resistencia que hay de la derecha organizada, la primera intentona de parar la República y reconvertirla a la Sanjurjada, en el 32, si bien esto es cierto, en ese periodo Ramiro Ledesma no apoya a la Sanjurjada porque es reaccionaria y es contrarrevolucionaria y conservadora. Sin embargo, Primo de Rivera sí que lo apoya y el resto de líderes de la derecha sí lo apoyan. Fracasa la Sanjurjada, gente como Gil Robles finge que no tiene nada que ver. Bueno, intenta ponerse un poco de perfil para poder seguir desarrollando su actividad dentro del marco de la República, pero Ramiro Ledesma, que sí que intentó, sobre todo a través de las cons cuando ya está en Falange, sí que intentó, con los tratos que tenía con anarquistas, acercarse, ¿no?, a los obreros y volverles nacionalistas. Aquí, con la insurrección de octubre, él apoya la reacción, a lo más conservador, igual que posteriormente estuvieron haciendo escoltas para ricos, que eran los que les financiaban, y también de machacas en las huelgas para defender a los patrones. Entonces, obviamente, eso luego los obreros lo tenían claro, y cuando le echan de Falange o cuando se va de Falange e intenta volver a ese ámbito, pues no se lo permite. En este bienio negro hay un retroceso de muchas de las medidas que se aprobaron durante el primero, es decir, realmente no tuvieron mucho impacto esas reformas republicanas porque rápidamente dieron marcha atrás. Sé que desde la nueva izquierda se romantiza mucho el periodo como si se hubieran logrado unos avances gigantescos, se empezaron a hacer, pero se revertieron en poco tiempo. Entonces, lo que es la población en sí, desgraciadamente no tuvieron el impacto que deberían de haber tenido. El bienio negro, pues como bien dice el nombre, no tampoco dura demasiado y tiene muchos problemas de corrupción, sobre todo por la cuestión del extraperlo y relacionadas con Lerroux, que ya está muy desgastado. Entonces hay unas nuevas elecciones en las cuales la izquierda va totalmente unida, hasta los anarquistas, muchos anarquistas votaron al Frente Popular, más que nada porque querían la amnistía. Fuerzas como el PC empezaron a tomar fuerza y los partidos republicanos se iban debilitando, mientras que los partidos obreros iban aumentando su potencial. El PSOE se convirtió en un partido muy fuerte y muy grande,
la Federación de Trabajadores que montan en el campo supera a la UGT normal, siendo de la UGT, pero supera a la UGT en número de militantes y supera en el campo a la CNT, que es algo histórico. Entonces estamos hablando de una UGT muy fuerte, un Partido Socialista fuerte, un PC que está irrumpiendo y luego fuerzas nacionalistas que sí que tenían fuerza periférica. Estoy hablando, por ejemplo, de Esquerra Republicana. Entonces la coyuntura para esas elecciones es muy buena para la izquierda y ganan las elecciones que han pasado a la historia como las elecciones del Frente Popular. He de decir que aquí también hay mucha polémica, no me quiero meter ahora en ello, pero mi posición es que obviamente ganaron esas elecciones y que se dieron en un contexto en el cual el dominio del aparato estaba en manos de la derecha, aunque estuviera en un momento de decadencia. No me quiero meter ahora en este berenjenal porque sé que me podré tirar 10 horas hablando sobre esto. Si queréis que hable sobre ello, me lo ponéis en comentarios. No tengo ningún problema en hablar del Frente Popular y de esas elecciones, porque hay mucha gente de la derecha, más que historiadores propagandistas, que ponen en duda todos los resultados electorales que no les conviene a ellos. El de cuando gana la CEDA, ese sí es fantástico, pero cuando son otros, no. Obviamente, hay una cosa que sí que hay que admitir, que es que todo esto estuvo rodeado de mucha violencia, por las dos partes. La violencia en la República, esto también va a ser polémico, para mí empieza con esas movilizaciones monárquicas que llevan a las quemas de las iglesias. Para mí empieza ahí la violencia. Hay mucha gente que dice, no, los primeros muertos que hubo son los de Falange. ¿Cómo van a ser los primeros muertos de Falange si Falange se funda en el 34? Vamos a ver. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Los primeros muertos no son de Falange. Y la primera violencia que se da, por lo menos violencia agravada, es en torno a esas movilizaciones monárquicas y a todo lo que conlleva después. Y ahí empieza esas oleadas de violencia que se van acrecentando por momentos hasta llegar a su cenit, para mí en el final del bienio progresista, con la insurrección de octubre y posteriormente en torno a cuando gana las elecciones el Frente Popular, que cuando se desata la campaña de Falange, que era más agresiva que nunca. Y para mí esos son los momentos. Hay que decir que la izquierda también usaba la violencia. Las milicias socialistas actuaban prácticamente desde el principio, los comunistas fundan las MAO, los anarquistas tenían pistoleros, o sea, era algo de época. Todos los grupos tenían como grupos de seguridad o armados que defendían los intereses de ese partido por la fuerza. La diferencia es que la izquierda, en un principio, sí tienen una labor más de servicio de orden y de defensa de mítines, etc. Y los fascistas o los grupos fascistizados ven la violencia como un instrumento vital, principal, central para la consecución de sus objetivos. De hecho, en el último periodo, la estrategia es crear un clímax de violencia tal y de desorden que la propia población viera con buenos ojos un golpe de Estado para restaurar el orden. Partiendo de ahí, pues ya poco más se puede hablar. O se puede hablar mucho, pero quiere decir que queda claro, es lo que quiero afirmar aquí. Una vez que gana el Frente Popular, se da la amnistía y la polarización aumenta más hasta el punto de que ya es una marcha atrás y o va a haber un golpe, lo que pasó con Franco y el bando nacional, o hubiera habido un desarrollo, más camino de posiciones revolucionarias. Yo creo que se hubieran comido a los republicanos y hubieran implantado pues un gobierno de tránsito revolucionario y de superación del sistema que había en ese momento. No me cabe ninguna duda. No voy a decir que el PSOE buscaba el socialismo como lo entiendo yo, pero sí que es verdad que hay un periodo de largo caballero, que es el de la bolchevización del PSOE por influencia de la revolución soviética, en la cual él empieza a tomar, que son esos discursos y esos textos que han quedado para la historia, que habla de dictadura del proletariado y de cosas similares. Que luego el PSOE enseguida, cuando hay cambios, ¿no?, de liderazgo, incluso renuncia a esas cosas, luego vuelve otra vez, hay momentos, pero hay que admitir que la república en sí, en el sentido burgués de la democracia, etcétera, había muy poca gente que, sobre todo al final, que la defendiera. O sea, la gente quería ir un paso más allá y eso es innegable. Y que yo cuente esto, pues es una cuestión de honestidad intelectual, porque muchas veces
Cuando ves a gente de la nueva izquierda hablar de la República, es como que todo es fantástico, todo era maravilloso, y llegó un señor muy malo con bigote y lo cambió todo. Y yo pienso que Franco era una persona abominable, pero independientemente de eso, hay muchos factores muy importantes, y muchos de ellos dentro de la propia izquierda, que facilitaron que esta situación se diera y que tuviera la resolución que tuvo. Entonces yo lo que pido cuando hablemos de la República, etcétera, es que intentemos ir a los hechos, que leáis de todo, es decir, que leáis desde historiadores muy de la izquierda hasta gente fascista y franquista. Yo he aprendido mucho leyendo a Comín, por ejemplo, que es un historiador franquista, que es un propagandista, pero bueno, a nivel de fuentes es verdad que a mí me ha sido útil para ir tirando del hilo y al final, bueno, conocer una realidad que yo pensaba que no era así. Y leyendo a comunistas, por ejemplo, os lo pasa exactamente igual, o a socialistas, gente que sea como del otro lado. Entonces, la historia no solo hay una óptica, una visión de las cosas, y es bueno conocerlas todas para intentar hacer una aproximación al conocimiento, a la verdad, al hecho histórico en sí. No me quiero alargar mucho, pero bueno, al principio soy muy claro de cuál es mi pensamiento político e ideológico sobre esto, pero yo como historiador tengo que apartar eso y tengo que ser capaz de hacer un análisis de la República desde una perspectiva objetiva. En un futuro tengo un cultura y libros sobre la República recomendando fuentes, recomendando bibliografía, pero si queréis podemos hacer con alguien que me ayude a prepararnos, es decir, que me entreviste, podríamos hacer un podcast en Vaquero Podcast, que es mi canal de podcast, y de vez en cuando pues me entrevistan a mí para hablar de cosas de historia o de los libros que saco. Podríamos hacer uno sobre la República y que me haga una entrevista, una charla sobre todo el periodo republicano, desarrollando muchísimo más todo, porque hoy realmente estoy, bueno, a cuentagotas, hablando un poquito de los periodos, hablando un poquito de cómo era la izquierda, de cómo era la derecha, de ciertos conflictos, pero esto es más que nada porque es el 14 de abril y creo que es necesario plantear este debate hoy, por muchos golpes que me puedan caer, pero si lo queréis más desarrollado, con fuentes voy a poner en la bibliografía, pero de una manera más acotada y que realmente pueda explayarme más, pues me lo dejáis en comentarios y yo estaré encantado de hacer ese podcast si interesa. También quiero hacer uno del franquismo y quiero ir haciendo podcast de historia sobre, bueno, un poco el periodo que yo suelo trabajar. Quiero decir también que me están boicoteando el PSOE y Izquierda Unida, difamándome. Bueno, cualquiera que haya visto este vídeo va a pensar son tontos, pero no se han leído mi libro, no saben lo que opino y creen de verdad que este libro, El fascismo en España, orígenes y desarrollo, que es un libro analizando el fenómeno del fascismo de una perspectiva crítica, obviamente, porque yo soy historiador marxista, obviamente no voy a hacer un libro que sea desde el corazón, como hace Elon Musk, pero de verdad, y haciendo propaganda política. No, es un análisis crítico del fascismo, un análisis del fascismo en España, la evolución que tuvo en el país, y que no es un libro precisamente que ataque la República. Es que tampoco me meto mucho, porque hablo realmente del fenómeno del fascismo, pero como se desarrolla durante la República, pues obviamente sí que hablo de esta estrategia de violencia de la derecha para acabar con la República, para legitimar el golpe, no tiene nada que ver con defender el fascismo, porque de hecho la definición que yo doy de fascismo es que es algo reaccionario, algo contrarrevolucionario. Hombre, una definición mucho más amplia, por supuesto, pero quiero decir esto para que la gente sepa que yo no hago apología de nada, yo simplemente analizo históricamente, pero es que cuando escribo libros sobre comunismo, de historia, también lo hago, porque independientemente de mi ideología, yo lo dejo a un lado, es decir, yo tengo que ir a conocer la realidad y hacer un análisis buscando la objetividad. Entonces este libro no tiene nada que ver con una defensa del fascismo, pero claro, es que para los progres, como todo el fascismo, parece una defensa, claro, porque como lo acoto y queda claro lo que es fascista y lo que no, pues eso ya es un crimen de Estado. Entonces, este es el libro, por si os interesa, es el libro que no quiere que leas el PSOE, y luego aparte es el libro que cuando descubran que existe, más todavía, porque este sí que es incorrecto. Este sí que tiene todo lo que a ellos no les gusta. Todo. Así que hago un poco de propaganda de mis libros, porque ya que me cancelan y me quieren anular y prácticamente exterminar como persona, pues yo, no me da la gana, me revuelvo y promociono mis libros. Un saludo a todas las charos del PSOE que me quieren cancelar. Señoras, lean un poco más. No tienen razón en nada. Ustedes creen que tienen razón en todo. No tienen razón en nada. Son personas
por lo general, bastante incultas, así que culturícense. Si su marido, si no ha huido, que sería lo normal, todavía les aguanta, están a tiempo.